ansiedad es una respuesta de la cual dispone el organismo para poder enfrentar situaciones amenazantes, situaciones en las cuales se exige una activación de todos los recursos para lograr optimizar nuestra ejecución de cualquier tipo de actividad, de manera que tengamos éxito en la supervivencia o en el logro de algo que queremos hacer. ¿Sí? La ansiedad es una enfermedad que acompaña al ser humano toda su vida, pero sí, efectivamente, en un mundo en el cual tenemos que estar la mayor parte del tiempo sentados y sin embargo tenemos un sistema de respuestas heredado de épocas primitivas en las cuales teníamos que dar una salida física a todas nuestras situaciones amenazantes, pues la ansiedad emerge como problema cuando esa actividad física no se da. Pasamos situaciones de miedo, de angustia, de temor, y sin embargo tenemos que seguir sentados delante de nuestro ordenador o seguir haciendo actividades en las cuales no podemos emplearnos físicamente. Por lo tanto, sí que podemos decir que la era digital favorece que estas tensiones terminen por resultar problemáticas. Es decir, la ansiedad en sí misma no es una respuesta problemática ni es una enfermedad, pero sí que hay una enfermedad relacionada con el trastorno de ansiedad. La ansiedad es una respuesta que podemos encontrar adecuada a la preparación de un examen. De hecho, un poquito de ansiedad ayuda a hacer un buen examen o a ejecutar bien una carrera de 100 metros lisos o a enfrentar un problema en el cual tenemos miedo y tenemos que ver cómo salimos de él. Pero claro, cuando la ansiedad empieza a desbordarse, a ser mayor de lo que la situación nos demanda, a manifestarse en un entorno en el cual no es adecuado tener una respuesta física, cuando la ansiedad empieza a ser exagerada porque se está cargada la respuesta de creencias, de valoraciones, sobre todo una minusvaloración de la propia capacidad, pues todo eso nos da respuestas ansiosas, digamos, no ajustadas al contexto, y entonces la gradualidad de la respuesta ansiosa puede llegar a ser verdaderamente extrema. Entonces tenemos muchos factores a considerar, pero básicamente dos: cuál es la intensidad de esa ansiedad y luego si es adecuada o no al contexto en el que se está dando. Combinando eso, pues tenemos millones de respuestas de ansiedad, y de hecho, incluso en la parte fisiológica de la ansiedad, pues en función de cuáles sustancias y cuántas sustancias se ponen en juego en un determinado momento, pues también tenemos una mayor o menor respuesta. Se implica una pequeña taquicardia en los momentos más elementales, pero luego puede aparecer sudoración y temblor y un conjunto de respuestas asociadas. Sí, el ataque de pánico sería la experimentación de una ansiedad extrema. Se le da ese nombre porque la persona está padeciendo un miedo atroz que considera insuperable, y digamos la percepción de la situación es de la inminencia de la muerte. O sea, hasta ese punto se siente la persona, aunque de hecho su situación sea bien convencional y no entrañe ningún tipo de peligro. Pero sí, el ataque de pánico es muy doloroso, muy devastador y muy grave como respuesta fisiológica y como respuesta psicológica. Es el extremo grande de la ansiedad. Ya le digo que la ansiedad es una respuesta normal, en principio, cuando es moderada y cuando es adecuada a las circunstancias que la provocan. Entonces lo que hay que evitar es que la ansiedad crezca inadecuadamente y se convierta y sea problemática y sea un trastorno. ¿Cómo? Pues el tratamiento farmacológico incluye los ansiolíticos y en general sustancias que ayudan a que, por ejemplo, la taquicardia aminore, y por lo tanto la percepción de angustia, de ansiedad asociada, pues
se desvanezca, no sea tan relevante. Pero fundamentalmente el tratamiento psicológico lo que hace es entender las causas de esa ansiedad, por qué, qué tipo de creencias, qué tipo de asociaciones, qué tipo de experiencias hay en la biografía del sujeto que hacen que un fenómeno no relevante genere una respuesta de ansiedad exagerada, inadecuada, claro, y sobre todo si esas respuestas de ansiedad son sistemáticas, se dan ante determinados objetos o se dan ante determinadas situaciones, pues es fundamental intervenir. ¿Cómo? Pues haciendo terapia psicológica. La respiración es uno de los síntomas, uno de los ámbitos en los cuales la ansiedad, la respuesta de ansiedad se manifiesta. La taquicardia igual, y la sudoración, etc. Lo favorable de la respiración es que está bajo nuestro control. La taquicardia es, difícilmente uno puede ralentizar su respuesta cardíaca. Hay fármacos que te hacen disminuir la ansiedad porque ellos te están rebajando la respuesta cardíaca, los betabloqueantes, por ejemplo, ¿no? La respiración, en cambio, sí depende de uno mismo. Y entonces, controlando la respiración, manejándola deliberadamente hacia un ritmo más lento, de una manera indirecta, obligamos a que todo el circuito de respuesta ansiosa se tenga que moderar al hilo de nuestra respiración. Mientras esto es posible, y es posible en función del entrenamiento que se nos dé a este sentido, la respuesta de relajación que uno va a lograr producir con esa atenuación de la respiración va a favorecer que la ansiedad tenga que ir desapareciendo. De hecho, la relajación, que es antitética de la ansiedad, no se puede estar relajado y ansioso al mismo tiempo, son contradictorias. La relajación se induce fácilmente gracias a la respiración, aunque hay otras técnicas para provocarla, también la relajación, o sea, la respiración es una ayuda fundamental. Respirar lenta y pausadamente 3-4 veces ante esa situación, cerrar un poquito la mano derecha, ponerse la izquierda en el plexo solar y atemperar la respuesta respiratoria, hace que simultáneamente la respuesta cardíaca se tenga también que acompasar a la respuesta respiratoria, y de ahí, si eso uno lo acompaña con los ejercicios mentales que ha practicado previamente para relajarse, para inducir una respuesta de relajación por la vía del pensamiento, pues eso en su conjunto favorece que la relajación contravenga la respuesta ansiosa y uno pueda encarar mejor las situaciones. Como matiz, quizá podría añadir el fenómeno de la ansiedad social o la fobia social, que quizá es un problema bastante más frecuente de lo que nos parece en los millennials, y es el hecho de que la gran demanda de actividad social y de competencia para desempeñarse uno, tener habilidades en el desempeño social, pues que parece ahora como que es obligatorio tener y que tiene que venir dado con el sujeto sin que en ocasiones haya tenido ocasión quizás de aprenderlo mucho, o porque uno tiene una personalidad más introvertida, no sea tan astuto en ese desempeño. El fenómeno este de la fobia social o de la ansiedad social es altamente relevante y sin embargo no es nada grave. Las personas padecen un poco de una manera innecesaria porque se resuelve muy fácilmente. Con una breve consulta psicológica como las que ofrecemos en el Servicio de Psicología Aplicada, es fácil rescatarse de esa problemática de fobia social.